vamos a meditar, hermanos. Y bueno, ahorita vamos a ver por qué leímos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Pero hoy finalmente vamos a concluir con la carta a los Romanos. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 16 y quien lo ha leído preguntará, bueno, pero es que ahí no hay mucha información, sino que Pablo se la pasa mandando saludos, ¿verdad? A sus colaboradores y a Febe y a unos hombres y unas mujeres y a parejas y da gracias a Dios por sus vidas y les pide que se saluden unos a otros con ósculo santo, con beso santo, pero no hay mucho que rascarle. ¿Qué crees que sí? Y Pablo va a concluir la carta diciendo algo muy interesante, muy importante. Y hoy vamos a meditar precisamente en ese último capítulo. Así que ve conmigo ahí a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Y no sé tú, ¿verdad? Pero de manera personal, mientras preparaba todo esta serie de sermones de Romanos, de la carta a los Romanos, de verdad que Dios habló mucho a mi vida y espero que Dios haya hablado a la tuya. Sé que también te dio por ahí tus coscorrones, ¿verdad? Y te habló en muchas cosas de manera particular, pero no solamente tiene que quedarse en que Dios te habló, sino que lo pongas a la práctica, que lo vivas, ¿vale? Vamos terminando un año, ya estamos a la vuelta, ¿verdad? De la Navidad y creo que es un tiempo para poder reflexionar en qué cosas tienes que cambiar en tu vida, en qué cosas Dios te ha hablado y que necesitas cambiar y no ser solamente un oidor olvidadizo, sino uno hacedor de la palabra. Y antes de entrar al capítulo 16, solamente quiero que recuerdes que hace 8 días Pablo estaba hablando de algunas cosas importantes y entre ellas Pablo decía o nos hacía ver que una de las muestras de amor más grande que tú le puedes dar a un hermano, a un compañero de ministerio, a un compañero, ¿verdad? En el cristianismo es orar por él. Pablo decía, oren por mí. E insistía y decía otra vez, oren por mí. Y en muchas de sus cartas, si tú pones atención, él pide, oren por mí, para que yo vaya con alegría y pueda confortarlos y ser reconfortados a su vez. Cuando vaya a ustedes, quiero estar contento y ser de bendición. Oren por mí para que cuando vaya a Jerusalén sea librado de los rebeldes al evangelio. Oren por mí porque es necesario. Y yo lo decía hace 8 días, si tú dices amar a alguien, lo mejor que puedes hacer es orar por él. Pero Pablo también dijo otra cosa bien interesante, y son de las cosas que a veces no nos gusta hablar. Queremos escuchar que Dios nos quiere bendecir, que Dios quiere que nos bendigan, pero Pablo dijo, si alguien ha bendecido tu vida espiritualmente, lo correcto y lo justo es que tú le bendigas en sus necesidades, en lo material. Y Pablo, ¿verdad? Dice, voy a ir a Jerusalén antes de ir a ustedes. Estoy recordando lo que vimos hace 8 días, que está escrito en la palabra. Pablo dice, voy a ir con ustedes, ya anhelo estar con ustedes. De hecho, ya prediqué en todas estas regiones y ya no hay más campo, porque todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Ahora sí, voy a ir a ustedes cuando vaya a España, pero antes de eso, voy a ir a Jerusalén, porque los de Macedonia y de Acaya, que tiene que ver con los corintios, dice, han dispuesto en su corazón y les ha parecido bien mandar para la necesidad de los pobres y de los necesitados que están en Jerusalén. Porque si ellos han sido bendecidos espiritualmente por ellos, es justo que ellos suplan sus necesidades y los bendigan materialmente. Y yo te decía hace 8 días, seguramente hay personas en tu vida que te han bendecido espiritualmente y seguramente han pasado momentos de necesidad o los van a pasar y lo justo a los ojos de Dios. Y Pablo lo declara y dice, y estoy contento y estoy de acuerdo, es que cuando esas personas pasen alguna necesidad, el que les extienda la mano seas tú que has sido bendecido por ellos. Piensa en quién te ha bendecido espiritualmente. Piensa quién ha sido un hombro cuando has tenido que llorar. Piensa en esa persona que ha estado contigo, ¿verdad? Guiándote, instruyéndote o simplemente orando por ti y que te ha levantado en momentos de debilidad. Bueno, lo justo es que cuando tú ves a esa persona caída o que le está faltando el sustento o que le está faltando el alimento o que le está faltando lo material, lo justo, decía Pablo, y es algo que la Biblia nos manda, es que tú lo bendigas materialmente. Eso es lo que enseña la palabra. Por eso digo, hay partes en la Biblia que no nos gustan, pero son bíblicas. Y eso enseñó Pablo hace 8 días, ¿ok?
Ahora vamos a ver en este capítulo 16 qué es lo que Dios a través de Pablo nos quiere decir, pero antes vamos a hacer una oración. Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque esta mañana nos permites estar reunidos en este lugar para bendecir y adorar tu nombre. Estoy seguro, Padre, que en la semana cada uno en lo particular adora tu nombre, te bendice, busca tu rostro y tu presencia. Pero cada domingo, Señor, nos permites hacerlo de manera colectiva, en donde envías bendición y vida eterna, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, no solo de cantar a tu nombre, sino también, bendito Dios, de escuchar tu palabra. No solo nos das la dicha de pronunciar glorias para ti, Señor, sino también la dicha de ser alimentados con tu palabra con libertad, cosa que en muchos lugares ya no se puede hacer, pero nosotros tenemos esa oportunidad. Que la aprovechemos, Señor, y que la valoremos, y que hoy, bendito Dios, permitamos que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y si alguna fortaleza mental tiene que ser derribada, que nosotros seamos sensibles y permitamos que la obra del Espíritu Santo sea completa en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, vamos entonces a leer este último capítulo de Romanos capítulo 16, y mira lo que empieza a decir Pablo. Les recomiendo además a nuestra hermana Febe. Qué nombrecitos, ¿verdad? También lo pensaron, no se hagan. Cuando los leen dicen, ay, qué nombrecitos, ¿verdad? Dice, les recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. ¿Ok? Miren, no me voy a meter en este capítulo muy a fondo, pero hay quien a través de este texto ha hecho muchas revoluciones a decir, ya ves, la mujer sí puede ser pastora, ya ves, la mujer sí puede ser líder, la mujer sí puede esto, sí puede aquello, y nadie dice que no. Pero esta palabra diácono, más bien, ¿quién tiene que ver con servidor? ¿Ok? Cuando tú vas a las cartas de Pablo, ¿verdad? Donde da los requisitos de los obispos, dice el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, y ahí da la serie de requisitos, ¿verdad? Marido de una sola mujer, irreprensible, ¿verdad? Y da los requisitos, después dice también los requisitos para los diáconos. Y habla casi lo mismo, ¿verdad? Y ahí no menciona como tal a las mujeres, pero algunos dirán, no había diáconos, diáconas. Claro que sí, aquí está Febe. Febe era una diaconisa, es decir, una servidora, alguien usada por Dios. ¿Ok? Ahora cobra más sentido porque antiguamente en esos tiempos, ahorita la mujer tiene mucho peso, ahorita la mujer tiene muchos derechos, ahorita la mujer, ¿verdad? Poco a poco, a través de los años y del tiempo, Dios ha permitido que sea valorada, pero en esos tiempos a la mujer no se le veía con dignidad, no se le permitían muchas cosas. Y Pablo dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, que es una servidora de Jesucristo. Es una servidora en la iglesia de Cencrea. Lo que Pablo está haciendo es darle dignidad a la mujer, mostrando que Dios le daba dignidad a la mujer y Dios siempre le ha dado dignidad a la mujer. Que hubo un tiempo, ¿verdad?, que la tomaron como un objeto es otra cosa. Pero Pablo es claro y dice, también las mujeres son servidoras de Cristo. ¿Ok? Ahí no está diciendo que la mujer tiene que ser pastora o esto, que es un debate, pero sí está diciendo la mujer tiene dignidad y también ellas sirven a Cristo con honor. ¿Ok? Y entonces dice en el versículo 2 que la reciban, ¿cómo? En el Señor. Dice, por favor, reciban a Febe en el Señor como es digno, como es adecuado. Quiero que reciban a Febe como una sierva del Señor Jesucristo. Quiero que la reciban con dignidad y que no la menosprecien. Eso es lo que Pablo está tratando de decirle a los romanos. Vamos a seguir leyendo. Y que la ayuden. Ahora fíjate, no solamente dice, quiero que la recibas con dignidad y que no la menosprecies. También te voy a pedir algo. Quiero que la ayudes. ¿Dice eso o no? Quiero que la ayudes, ¿porque qué? Porque ella ha ayudado a muchos. ¿En qué sentido Febe servía al Señor? Ella bendecía a otras personas. Con sus bienes materiales ayudaba a otros. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque Pablo sigue hablando de esto.
Él va siguiendo la línea de su pensamiento y dice, a ver, hermanos, cuando Febe vaya, me la tratan con dignidad, no la menosprecian y les voy a pedir que la ayuden porque ella en su servicio, en su diaconado, lo que ha hecho es ayudado a muchos, perdón, ¿y qué dice? ¿Y a quién más? Y hasta a mí me ha ayudado. Les voy a pedir que la reciban dignamente porque ella, su servicio, su diaconado ha sido bendecir a otros. ¿Y qué creen? Hasta me ha bendecido a mí. Fíjense el tipo de mujer que era Febe. Y después empieza en el capítulo 3 y dice, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Alguien sabe quién era Priscila y Aquila? ¿No? Era un matrimonio, ¿verdad? Y en el libro de los Hechos lo puedes ver. Era un matrimonio que fue de mucha bendición para Pablo, que le ayudó en la extensión del evangelio. Y entonces aquí Pablo lo que empieza a hacer es a reconocer. Fíjense cómo es Pablo y cómo es Dios, que en el cierre de su carta él empieza a reconocer a muchas personas y empieza a decir, a Febe bendíganla y ayúdenla en sus necesidades, porque ella ha bendecido y también ha sido de bendición para mí. Pero también quiero que me saluden a Priscila y Aquila y reconozco que ellos son colaboradores míos. Mira, decía hace rato con los servidores, cuando estábamos orando allá, a veces uno puede pensar que Pablo era el llanero solitario. A veces uno puede leer las cartas de Pablo y decir, híjole, sufrió solito. Híjole, le pasó de todo y nadie estaba con él. Pero Pablo en sus cartas se encarga de reconocer y dice, Priscila y Aquila han estado conmigo. Son mis colaboradores. Y después dice, 4, que expusieron, ¿qué? Su vida por mí. Ahora aquí el sentido es que han expuesto su vida por el Evangelio. Que cuando yo he estado en peligro de muerte, ellos se han expuesto juntamente conmigo e incluso han estado dispuestos a morir juntamente conmigo. Vamos a seguir leyendo, a los cuales no solo yo le doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Pablo dice, yo reconozco que Priscila y Aquila han expuesto su vida por el Evangelio, que han colaborado conmigo, y no solamente lo digo yo, sino lo dicen todas las iglesias de los gentiles. Es decir, Pablo no se está llevando la gloria y está diciendo, hay otras vidas, hay otras personas que han glorificado a Cristo juntamente conmigo. Y que si yo he logrado extender el Evangelio es porque me han bendecido, porque han estado conmigo e incluso porque han suplido mis necesidades como Febe. Vamos a seguir leyendo. Dice el 5, saluden también a la iglesia de su casa. Bueno, esto aquí vamos a ir entendiendo que las iglesias de antes no eran como ahorita. ¿Dónde se reunían antes? En las casas. ¿Vale? En las casas. Por eso decimos que la iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas y la misma Biblia dice que la iglesia somos nosotros, no el lugar, no el terreno, no la edificación, no la construcción, sino cada uno de nosotros. Y él dice, saluden también a la iglesia que está en su casa, saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Es decir, Epeneto fue el primero que se convirtió en Acaya. Fue mi primer fruto, fue el primero que reaccionó al Evangelio cuando fui a Acaya. Y él le manda un saludo, ¿verdad? Es importante leer esta parte. Yo sé que algunos dicen, ay, qué aburrido los nombres, pero hay mucho valor en lo que leemos, ¿ok? Dice también, saluden a María, ¿vale? Que cuando tú vas al original es Miriam. Algunos dicen, la mamá de Jesús se llamaba María, realmente era Miriam, ¿ok? Dice, saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, que tal vez este era un matrimonio, ¿ok? ¿Les da risa por los nombres o qué? Sí. A lo mejor a ellos les dan risa nuestros nombres, ¿verdad? No es cierto. Dice, saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes. Ahora, cuando dice mis parientes hay que aclarar, no está tratando de decir que eran sus hermanos o sus primos, sino que descendían de la misma tribu. A ver, pregunta, ¿de qué tribu era Pablo? Bueno, Saulo de Tarso, de la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan qué rey fue de la tribu de Benjamín? ¿Qué rey? En el Antiguo Testamento, el rey Saúl. Qué chistoso, Saúl y Saulo, ¿va? Dos grandes hombres. Bueno, uno se equivocó y pues no sabemos si al final se arrepintió,
pero eran de esa tribu. Entonces, esta pareja eran de esa tribu. Dice, mis compañeros de prisiones, dice, ellos han sufrido prisiones conmigo. Ahora, quiero que pongas atención. Mira lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que por el evangelio vas a sufrir, que por el evangelio tu vida está expuesta, que por el evangelio puedes sufrir prisiones, que por el evangelio puedes sufrir necesidades. Y Pablo está reconociendo que eso es lo que han vivido no solo él, sino estas personas que él está mencionando, y los reconoce como es digno, como siervos de Jesucristo, verdaderos siervos que han sufrido por el evangelio, que les ha costado su fe, que han sido menospreciados, que no han vivido un cristianismo tibio y que tampoco la han pasado bien por causa de Cristo. Pero Pablo reconoce a estas personas. Vamos a seguir leyendo. Dice, compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Dice, ellos antes de que yo fuera Cristo, ellos ya estaban en Jesucristo. Saluden a Amplias, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero, colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa. Si pensás que no eran nombres, sí son nombres, ¿ok? A Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan, y eran mujeres, las cuales trabajan, ¿qué dice? En el Señor. No se rían. Dice, saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. No está diciendo que la madre de Rufo era la madre de Pablo. Es decir, que él tenía un amor y una relación tan estrecha con esta mujer que la consideraba como una madre. ¿Vale? Vamos a seguir leyendo. Dice, saluden a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, para que a los que cuando les cueste trabajo la lectura y quieran soltar su lengua, vayan al capítulo 16 de Romanos, ¿ok? A Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filogogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Fíjate a cuántas personas reconoce Pablo. ¿Ya ves que no estaba solito en el Evangelio? ¿Ya ves por qué pudo lograr muchas cosas? Porque había muchas personas a su alrededor que lo apoyaban, que oraban con él, que oraban por él, que luchaban con él, que exponían su vida con él, que sufrieron prisiones con él. Y a todos ellos los menciona Pablo de una manera para decir, yo no he estado solo. Yo he logrado todo esto porque ha habido mucha gente que quiere vivir el Evangelio y que está dispuesta a sufrir por causa de Cristo, así como yo he estado dispuesto. Y aquí termina las salutaciones, ¿verdad? Dice el 16, salúdense los unos a otros con ósculo santo. Ahora, este ósculo santo se refiere a un beso santo y tiene que ver en un sentido de salúdense con un verdadero amor. Salúdense unos a otros de manera genuina. Así que yo no sé cómo tú saludas a los hermanos. No te estoy pidiendo que les des un beso, ¿verdad? Pero sí te estoy pidiendo que los saludes genuinamente, con amor puro, con amor real, porque eso es lo que Pablo estaba diciendo. Quiero que se saluden con amor puro, con un amor real, con un amor de hermanos en Cristo, ¿vale? Dice, les saludan todas las iglesias de Cristo. Dice, no solo yo les mando saludos, todas las iglesias de Cristo les mandan saludos, ¿vale? Sí, ¿y ahí qué? Bueno, aquí Pablo ya termina de reconocer a estas personas, pero va a decir algo importante. Versículo 17. Ya saludé a todos, ya reconocí a mis colaboradores, ya reconocí a mis amados, ya reconocí a toda esa gente que es santa y que ha vivido en el Evangelio. Ahora les voy a pedir algo. Versículo 17. Mas les ruego, ¿qué dice ahí en el 17? Mas les ruego, hermanos, que se fijen, que pongan atención, que estén atentos en los que causan divisiones y
tropiezos. Ahora, hay palabras bien interesantes aquí, porque Pablo está diciendo, les ruego, les estoy suplicando que estén atentos, que pongan bien atentos su mirada, sus sentidos en aquellos que causan división y escándalo. Esa palabra tropiezo, cuando tú vas al original, tiene la idea de aquellos que están causando escándalo, aquellos que causan división y tropiezo, pero no está hablando de cualquier cosa. Porque uno puede decir, bueno, es que entonces cuando hay división siempre tiene que ser del diablo. No, no, no. Aquí va a hablar de qué tipo de división. En contra, ¿qué dice ahí? De la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Fíjate lo que Pablo está diciendo. Les ruego, hermanos, que sean bien atentos, que pongan la mirada fija, que pongan todos sus sentidos bien afilados en aquellos que causan división y escándalo en contra del Evangelio, en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, en contra de aquellos que vienen a decirles, es que yo pienso, yo creo, y fíjate que aparte de la palabra hay que usar de esto y otro. No les pongas atención, porque van a causar tropiezo, van a causar escándalo. Por eso leíamos Gálatas hace rato. Capítulo 1, versículo 6 dice, a cualquiera que venga a presentarte un evangelio diferente, a cualquiera que vaya a traer división y vaya a traer un escándalo con un evangelio diluido, o vaya a traerte otro cuento que no es la palabra de Dios, te pido que te fijes en esos y que no te acerques a ellos. E incluso Pablo dice, trátalos como separados y malditos. Pablo va cerrando la carta y va a decir, tengan mucho cuidado, porque así como en ese tiempo, hoy también hay muchas personas que te presentan un evangelio incompleto, un evangelio de la prosperidad, un evangelio del libertinaje, donde ya Cristo murió por nosotros y tú vive y dale vuelo a la hilacha, no pasa nada porque ya la gracia está sobre tu vida y si tú pecas el Señor te perdona porque para eso murió, para perdonarte. Eso no es el evangelio, perdóname, pero no. Contra aquellos que te dicen que tú puedes vivir como quieras, puedes vivir en la carne. Ya lo vimos hace 3 semanas, 2 semanas, donde Pablo decía, donde hay muchos que usan el evangelio y dicen, tú come y bebe lo que se te pegue la gana, pero Pablo dice, pero si eso que comes y bebes va a causar tropiezo, eso no es el evangelio. Cuando el humanismo se introduce en la iglesia y entonces tienes, ¿verdad?, la palabra de Dios, pero también le añades tu pensamiento. Es que sí, sí, ahí dice, pero yo pienso y yo creo. No, no pienses ni creas. Lo que dice la palabra es lo que es palabra de Dios. Y si tú metes otras cosas, vas a causar división y escándalo. Vas a hacer tropezar a muchos porque muchos no están maduros en la fe y tú que medio conoces estás metiendo tu pensamiento, lo que tú crees, lo que tú piensas que debe de ser, y eso es causar división y tropiezo. Cuando usas, ¿verdad? Dices de otros programas, aparte de la Biblia, porque es que funcionan, tú vas a causar división y tropiezo, porque lo que debe regir tu vida es el Evangelio y no otras cosas. Por eso Pablo le dice aquí y en Gálatas reafirma la idea, dice, y no me vayas a decir que porque fue uno de nosotros. Pablo lo que está diciendo, porque si aún yo un apóstol, o otros apóstoles, e incluso me sales que se te aparece un ángel y que te anunció otro evangelio diferente, ni lo escuches, ni le hagas caso, tenlo por un separado, por un maldito. Y si tú lees la carta al inicio en Gálatas, dice, estoy maravillado, Gálatas, insensatos. ¿Qué es insensatos? No piensan. Estoy maravillado que yo les prediqué un evangelio, que les he presentado a Cristo crucificado y que solo en Él hay perdón y salvación. Y estoy maravillado que están creyéndole a una bola de fantoches que les dicen que un ángel se apareció y que les reveló otro evangelio y ustedes ahí van corriendo como borreguitos. Perdón si estoy siendo un poco rudo, pero hoy en día hay un evangelio diluido, un evangelio ligero. Yo le decía hace rato en el estudio con los hermanos, hoy hay un evangelio que te vuelves muy legalista o muy antilegalista. O no te permites nada y condenas todo, o vives tu vida cristiana permitiéndote todo porque al fin y al cabo ya Cristo murió. ¿Y qué importa si hago esto y aquello? ¿Y qué importa al fin y al cabo Cristo ya me perdonó? Ese no es el evangelio.
Es que sí, sí, la Biblia dice, me he encontrado con hermanos, lo tengo que decir, no estoy diciendo que de aquí, que van en contra de lo que Dios ha estipulado y les dices, no es lo correcto a los ojos de Dios. No, es que yo pienso que el amor es lo más importante. ¿Y qué es lo que tú pienses? Es que yo pienso que si, aunque estén en un desorden moral y quieren unirse dos personas que no deben estar unidas, pues yo pienso que no importa, que se amen y Cristo va. No, eso es causar tropiezo. Eso es meter un evangelio diferente. Es decir, no importa. Es que yo creo, ¿verdad? Sí, que el esposo ya no se entendió con la esposa y no ha habido infidelidad. Y está bien si ya se quieren dejar, porque lo que importa es el amor, porque si no se entienden, ¿para qué están juntos? ¿Y dónde dice eso la Biblia? Y cristianos, dicen eso. Espérate, eso es causar división y tropiezo. Y Pablo dice, les ruego algo. Pónganse bien alertas, fíjense bien y no se dejen maravillar por aquellos que con palabras suaves, ahorita lo va a decir, les vienen a decir algo y ustedes los están escuchando, porque eso va a causar escándalo y tropiezo, división en la iglesia. Porque unos quieren vivir la santidad y el otro no, y el que quiere vivir la santidad te dice, la Biblia dice esto, y el que no la quiere vivir te dice, pero yo pienso, lo que tú pienses, qué chido, qué padre. Pero es tu pensamiento, no es la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia tocante ese punto, tocante ese tema? No, pues esto, pues obedece y ya. No, pero yo pienso, eso se ha metido mucho en las iglesias. Y Pablo dice, quiero que se fijen y que estén alertas y que pongan atención contra los que están enseñando una doctrina diferente. Es que yo creo que Cristo te salvó, pero mira, también hay que hacer esto y lo otro para sumarle. Es que no creo que Dios me perdone nada más a través de la cruz de Cristo. Tengo que hacer obras meritorias. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pues es que sí, porque si no, ¿cómo? Y si yo no hago algo, ¿cómo el Señor me va a perdonar? Te perdona por gracia y por misericordia. Tú no tienes nada. ¿Qué le puede ofrecer un muerto? ¿O qué puede ofrecerle qué puede ofrecer un muerto a un Dios vivo? Él te dio vida. Tú no tenías nada que ofrecerle. Y estando muerto te dio vida. Entonces no me vengas con que tú le tienes que ofrecer algo para que te salve. Porque no es así. Eso es un evangelio diferente, una doctrina diferente. Y Pablo dice, fíjense en eso, aguas. Tengan cuidado de esas personas, aléjense de ellas. Y va a seguir diciendo en el versículo 18, porque tales personas, ¿qué dice? No sirven a nuestro Señor Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Miren, hermanos, aguas con lo que ven en internet, porque ahora muchos, ¿verdad? Ya no leen la Biblia porque se chutan varios TikTok de varios hermanos que dan consejos y esto y lo otro, y dices, el hermano dijo esto, así es. ¿Y ya fuiste a la Biblia? Miren, he escuchado cada sarta de cosas, de veras, platico con mi esposa, le digo, no puede ser, pero hay muchos crédulos en eso, iglesias llenas de eso. El otro escuché una mujer que decía, la salvación, 50% depende de ti y 50% de Cristo. Dije, ay, Dios mío, ¿y tiene una de seguidores? 50% es lo que Cristo es en la cruz y 50% son tus obras. Dije, valga Dios mío. Porque si no hay obras, la fe no se activa. Dije, Y cuando tú no pactas con Dios, y ya se lo han escuchado eso, ¿no? Para que se desate la bendición, tú tienes que ofrecerle a Dios, ofrecerle a tu bolsillo. ¿Qué te haces? Pero aquí dice la Biblia, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesús, sino que a sus propios vientres, a sus propios deseos, a sus propios intereses, a sus propias intenciones. No le están sirviendo a Cristo, se están sirviendo a ellos mismos y se están valiendo de personas ingenuas, así lo va a decir Pablo, personas ingenuas que están siendo arrastradas por estas mentiras porque no van a la Biblia, porque les gusta lo que escuchan. Porque se amontonan maestros. Pablo también lo dice a Timoteo, ¿verdad? Le dice, porque muchos en los postreros días se van a amontonar maestros que les digan lo que quieren escuchar. Y con los que quieren escuchar van a estar. Y con aquellos que hablen la verdad, muchas veces los vas a rechazar porque no te están diciendo palabras suaves, lisonjas que tú quieres escuchar. Vamos a seguir leyendo. Porque tales personas, dice, no sirven a nuestro Señor Jesús, sino a sus propios vientres. ¿Y qué dice? Y con suaves palabras
y con lisonjas. ¿Qué dice? Engañan los corazones ingenuos, crédulos, inocentes en el sentido de no quieres poner atención, realmente no quieres crecer. ¿A quién consideramos ingenuos? A los niños, ¿sí o no? Porque lo que tú les digas se la creen. No hay malicia en ellos. Y un adulto puede abusar de su inocencia y servirse de estas pequeñas mentes para sus propósitos. Y Pablo lo que está diciendo es, aguas, porque muchos de ellos se sirven a sí mismos. ¿Y qué creen? Te van a hablar bien bonito. Y vas a llegar y te van a decir, el Señor te ama y te perdona, y te va a levantar, y te va a decir, y a ti que estás allá, y ya viene tu tiempo de bendición, y estás viviendo en pecado, pero tú estás bien alegre porque te está hablando palabras suaves, te está hablando lisonjas, te está hablando palabras de bendición, y entonces tú dices, estos son los buenos. Pero dice Pablo, aguas. Y quiero que se fijen, romanos, y quiero que pongan atención con aquellos que van a tratar de abusar de ustedes y les van a engañar y van a meter una doctrina diferente que no es la bíblica, que no es la palabra de Dios, y la van a mezclar y la van a combinar y te van a hablar tan suave y tan bonito y con tanta bendición y que tú vas a decir, wow, qué bonito habla, que vas a ser engañado porque eres un ingenuo. Ahora, ¿cómo dejo de ser ingenuo, hermano, en la palabra? Ay, qué flojera. Para eso voy los domingos. Hay el pastor que la desmenuce. ¿Eh? Audiolibros, dice yo, audiolibros. Es más, ya está comprobado, dice, que cuando yo me duermo, si pongo un audiolibro, se me va a quedar más. Y me voy a levantar recordando todo eso. De algunos dirán, sí, no, no lo sé, pero lo que yo sí sé es que lo único que te transforma es la palabra. Es que tengo libros de neurociencia y que esto y que el otro y que ya caí que yo peco porque algo está mal alterado en mi cerebro, ¿no? Sí, pero también es el pecado que está mal en tu cerebro. Y en tu corazón, es tu corazón. Tu corazón es engañoso, entonces hasta tú te engañas. Es que ya caí, ya me dijeron allá, me hablaron tan bonito que yo estoy así porque seguramente alguien me echó un embrujo. No, sí existe, pero tú estás en Cristo. Ya no tiene efecto ni poder en ti. No, pero es que el Satanás ya se habló y ya me hablaron que Satanás... Y ya vea la Biblia, pues. Lee la Biblia que dice, soy más que vencedor en Cristo Jesús. No ignoramos las artimañas del diablo, pero somos más que vencedores. No cuando Pablo iba, hasta los demonios temblaban. No estaban ahí los hijos de Seba, van y quieren echar al demonio y el demonio le dice, a Pablo y a Jesucristo conozco, pero ustedes quién, y los echa a correr. Porque eran imitadores, pero no estaban en Cristo. Y hoy hay muchos imitadores, muchos charlatanes, pero están engañando a los ingenuos y los ingenuos son los que se creen todo y se lo creen todo porque no tienen conocimiento. Porque cuando yo leo la Biblia, yo inmediatamente voy a detectar cuando alguien está engañando, está mintiendo o está mezclando la verdad con la mentira. Y Satanás es especialista, dice que se disfraza como ángel de luz. No creas que va a venir disfrazado, ¿verdad? Ahí cornudo y con su cola y con su trinche. A que tú vas a decir, ese es Satanás. Va a venir disfrazado de ángel de luz, ¿verdad? Hay gente que ha dicho, y si es real, es que los pastores que se visten de traje y corbata dan más confianza. Ándale, ve y créeles, pues. A mí me han dicho, de verdad, suena chistoso, pero me dicen, ¿a poco usted es pastor? Sí. No, pastor sin panza no es de confianza. Ah, digo, entonces, pero la Biblia dice que cuide mi cuerpo, ¿sí o no? Le digo, entonces soy más bíblico. Ah, vamos a seguir leyendo. Dice, porque engañan a los corazones ingenuos. Dice, porque su obediencia, y aquí ya le está hablando a los romanos, porque su obediencia, la obediencia de ustedes, ha venido a ser notoria a todos. Así me gozo de ustedes, estoy gozoso de ustedes, porque dentro de mí, mi creencia, lo que yo pienso es que ustedes romanos están firmes en la fe. Ya les mandó una carta, y después de esa carta, el que no esté firme, yo creo que era, digo, Dios nos ha hablado a través de Romanos, y el que no lo ha entendido
o no ha puesto atención, o el pastor es aburrido, o simplemente no quiere cambiar su corazón. Pero le dice a los romanos, yo me gozo con ustedes y su obediencia a la fe ha venido a ser notoria a todos. Vamos a seguir leyendo. Pero quiero que sean, ¿qué? Sabios. ¿Para qué? Para el bien. Quiero que ustedes desarrollen la sabiduría para lo que es bueno. Y cuando habla del bien, lo que está tratando de decir, quiero que sean sabios en la voluntad de Dios. Quiero que sean sabios en su palabra, en saber discernir lo correcto de lo incorrecto. Y aquí lo va a decir. Luego dice, e ingenuos, ¿qué dice? Y quiero que sean inocentes. Y quiero que sean crédulos en un sentido, y ingenuos para el mal, es decir, que ustedes no vivan en la maldad y conozcan lo que es lo malo. Quiero que sean sabios en la voluntad de Dios, en lo que es bueno, quiero que estén agudizados, pero que en lo que es malo, ustedes sean ingenuos, es decir, que no vivas en el mal. Porque una persona ingenua, si somos honestos, cree que no hay maldad en el mundo. Ve una persona, a mí a veces me han acusado de ingenuo, ¿verdad? Me dicen, ay, ¿tú crees que no es mala esa persona? Yo creo que no. Pero hay personas malvadas en el mundo, hermanos. Hay personas que descaradamente y con toda la intención van a querer abusar de tu vida y que si pueden van a exprimirte y explotarte. Y si tú eres un hombre y una mujer ingenua que no conoce la voluntad de Dios, te van a super exprimir. Te lo digo porque yo he estado, pues, conociendo muchas cosas, he visto muchas cosas, y hay gente que ha dado escrituras de su casa. Hay gente que ha regalado las llaves de su coche último modelo, porque les han dicho que de esa forma Dios los va a bendecir. Y tiempo después ya están llorando. ¿Por qué? Porque fueron ingenuos para el mal, porque creyeron que no había gente maliciosa, que no había gente malintencionada. Ingenuos entre hermanos a veces porque como somos hermanos y tú no has convivido y no conoces el corazón de tu hermano, le abres todas las puertas y el día de mañana te estafó, hizo de las suyas, porque no fuiste ingenuo para el mal, porque creías que no había maldad en las personas, porque les dejaste a tus hijos, ahí va para los papás, ¿verdad? Porque dejaste a tus hijos pequeñitos con el hermano y después te diste cuenta que pasaron cosas, pero tú fuiste ingenuo, porque creías que todas las personas eran buenas. Entonces hay que ser bien cuidadosos. Es que el pastor me dijo que va a llevarse a mi niño, a mis niños, y es el pastor. Será muy el pastor, pero yo que tú no se los dejo. Yo ni te lo voy a pedir, pero si un día te lo pido, ni me los dejes. Ni te lo voy a pedir porque no quiero, ¿verdad? Compromisos, ya pasé con los míos, ya crié, ya está. Ah, pero hay que ser ingenuos, hermano. O sea, para el mal, es decir, tienes que entender que si hay personas malvadas y que en el mundo de la fe es donde más abusan, porque es donde más crédulos hay, donde más fácil te llegan a través del nombre de Dios, el nombre de Cristo, y bueno, no apenas salió eso de la luz del mundo hace un tiempo, esa mega iglesia, y no tener una red de prostitución estos hombres. Entraba a la iglesia de los mormones, mi esposa sabe, a dialogar, ¿verdad? Ya me estaban corriendo, pero me invitaron a dialogar, y ya después me estaban corriendo, y yo les decía, ustedes son, eh, se me fue la palabra, polígamos. No es cierto, eso fue antes, cuando el Señor específicamente se lo reveló a José Smith. Y luego, y ahorita ya no, ya no, ay, cómo no, si ya leí tu libro y dice que solamente que el Señor les revele que es así. Ah, bueno, eso sí, pero solamente es a los que están muy conectados con Dios y que venga directamente de parte de Dios, que deben de tomar a fulanita y a sultanita por mujer. Y digo, ah, qué chistoso. ¿Y dónde dice eso la Biblia? En el otro evangelio de Jesucristo. Ay, tú y tu evangelio, le digo, váyanse para allá. No, no, pero proliferan y tienen mucho éxito todos estos movimientos. ¿Por qué? Porque somos ingenuos, porque no vamos a la Biblia.
porque prefieres ir al internet y echarte el TikTok. Díganme, hermanos famosos que ustedes conocen en el TikTok. Hay unos muy buenos, pero hay unos bien malos. El Cash dice, ya se apagó un poquito, ya no le han creído tanto, pero hay muchos muy buenos, pero muchos muy malos. Pero tu mejor maestro es el Espíritu Santo a través de la palabra. Entonces, ¿quieres entender algo? Ve a la Biblia, ve a la Biblia. Hay un hombre que está cobrando mucho revuelo, espero que no lo hayan visto y si lo ven ni lo escuchen, de verdad, no me acuerdo ni su nombre, pero es una persona, ¿verdad? Que tiene cabello un poco largo y está enseñando que el Espíritu Santo es una mujer y que es la esposa de Cristo y que en el Antiguo Testamento él dice, yo soy ay, esta porción textual donde dice, yo soy, no sé, ay, en Génesis cuando le está hablando a Abraham y le habla que voy a suplir, hay un término, no recuerdo si es Shaddai. Ahora déjenme, voy a ver si lo encuentro rápidamente. ¿Cómo? Donde habla que los voy a amamantar, voy a cuidar de ustedes, el Shaddai, porque conlleva ese sentido de amor materno. Dice, ahí está. Y el Shaddai quiere decir entonces que el Espíritu Santo es mujer y tiene pechos y nos amamanta. Y en el Nuevo Testamento dice, y vimos la gloria del unigénito, y esa gloria era el Espíritu Santo, y se le llama la gloria porque es mujer. ¿Y sabes que su iglesia está creciendo? Y le dice a mexicanos, porque el mexicano pues tiene mucho a la figura de la mamá como la cosa más extraordinaria, son guadalupanos, dice. Y entonces les dices, es que Dios tiene una parte femenina, la Trinidad. Ahí está el Padre, ahí está la Madre, que es el Espíritu Santo, y el Hijo. Ya ven, Dios es una familia. Pero hay ingenuos que les creen. Y Pablo dice, aguas, cuidado con los que causan tropiezos, cuidado con los que los engañan con palabras suaves y lisonjas, con lo que tú quieres escuchar. Vamos a seguir leyendo. Versículo 20. Y el Dios de paz, que dice, cuando ustedes sean sabios para la voluntad de Dios e ingenuos para lo que es malo conforme a la voluntad de Dios, que dice, el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás debajo de sus pies. Ahora, ¿cuándo es que esto puede ser vivencial en nuestra vida? Cristo ya lo hizo. Cristo ya aplastó a Satanás. ¿Cuándo ustedes pueden vivir en esa victoria? ¿Cuándo puede ser real y puede mostrarse? Cuando ustedes están viviendo en la voluntad de Dios y saben detectar lo que es bueno y lo que es malo. En eso Dios aplasta en breve a Satanás debajo de sus pies. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Y ya aquí va a terminar. Dice, les saludan Timoteo. Aquí dice quién está con él. Les saluda Timoteo, mi colaborador, Lucio y Jasón, y Sosípater, mis parientes, es decir, de mi misma tribu. Yo Tercio, ¿se acuerdan que una vez les dije que Pablo no escribía sus cartas? ¿Sí se acuerdan o no? Que usaban de amanuenses. Ahorita ya para los chavos está más difícil entender. Para mí todavía me costó, pero medio lo entendí, porque todavía en mis tiempos había la mecanografía. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Y hace tiempo a mí ya no me tocó tanto, pero yo tengo entendido que antes tú ibas y querías redactar una carta, ibas a lugares donde había gente con sus maquinitas y tú le ibas dictando ¿Y por qué él escribía? Porque probablemente escribe mejor que tú y no va a tener faltas de ortografía y va a poner bien el mensaje con sus puntos y comas para que se entendiera. En ese tiempo había personas especializadas en escribir, que se les llamaban amanuenses o escribas, que funcionaban como ese tipo de personas que tú ibas y les dictabas algo y ellos eran expertos en eso. Y Tercio, aquí lo dice, yo Tercio, que escribí la carta o la epístola, les saludo en el Señor. Dice, yo Tercio fui el que escribí la cábala. Pablo dictó, pero yo escribí. ¿Y por qué escribí? Porque yo domino el idioma, porque yo sé escribir bien, porque esto me dedico. Y Pablo echaba mano de eso. Y muchos de los apóstoles, ¿vale? Igual en el Antiguo Testamento.
Cuando tú lees los rollos de Isaías, tú piensas que fueron ellos, no. Muchas veces fueron amanuenses, escribas. Ellos dictaban y ellos escribían, ¿vale? Dice, yo Tercio, que escribí la epístola, les saludo en el Señor. Les saluda Gallo. Ahí en Tercera de Juan van a ver quién es Gallo, era muy hospedador. Hospedador mío y de toda la iglesia. Fíjate, Pablo dice, Gallo tiene un corazón hospitalario y me ha hospedado a mí y a muchos en su servicio a Cristo. Les saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Fíjate, uno se llama Tercio y el otro Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. ¿Qué dice? Amén. Pero ahora da una doxología. ¿Qué es una doxología? Es una alabanza, un cierre como, pues con mucha, gloria para el Padre. Y aquí termina, y terminamos aquí la carta, y dice, el que puede confirmarlos según mi evangelio, se está refiriendo al evangelio de Cristo, y la predicación de Jesucristo, dice, lo que puede mantenerlos firmes es el evangelio que yo he predicado, la predicación que yo he hablado acerca de Jesucristo, según la revelación del misterio. Era un misterio, estas noticias de salvación en Cristo habían sido un misterio, se había mantenido oculto desde los tiempos eternos o desde siglos pasados, del inicio de los tiempos. Esto que Dios iba a hacer era un misterio, y en el tiempo de los profetas, en el tiempo, ¿verdad?, que tú lees del Antiguo Testamento, esto era un misterio, no se había revelado, pero Pablo dice, ahora fue revelado a ustedes. 26 dice, pero que ha sido manifestado ahora, que por las escrituras de los profetas, incluso los profetas hablaron de esto sin entenderlo del todo, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Eso que fue un misterio desde la eternidad y que incluso los profetas lo escribieron, pero no lo entendieron, aunque ustedes ya fue revelado. Y ese misterio es Cristo crucificado. Y ese misterio es que solo en Cristo hay salvación. Y ese misterio que el perdón solamente está en lo que Jesús hizo en esa cruz. Y ese misterio es que tú has sido adoptado y reconciliado como hijo de Dios a través de la cruz de Cristo y no de lo que tú piensas. Y eso que había estado oculto ya se reveló a todos para que obedezcan a la fe. 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. En otras palabras, si tú quieres darle gloria a Dios, si tú quieres que Él sea honrado por tu vida, va a ser solamente a través de Jesucristo. Ese es el misterio revelado. Solo en Cristo está el perdón y la salvación. Solo en Cristo, ¿verdad? Y en lo que Él nos dejó revelado en esta palabra que tú y yo tenemos, es que podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y solo en Cristo es que tú vives de acuerdo a lo que Dios te manda, no a lo que tú piensas, no a lo que tú creas, no a lo que te hablaron o lo que te dijeron. Todo lo que vaya a la palabra es lo que le da gloria a Dios. Si tú te estás metiendo en otras cosas, que no es el evangelio, y dices, es que sí me sirve y sí me ayuda, tache guarache, porque a la postre vas a terminar dándole más crédito a eso que a lo que Cristo ha hecho por ti. La palabra es cristocéntrica. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento siempre está apuntando a Cristo como el Redentor. Siempre está apuntando a Cristo como el único que transforma. Siempre está apuntando a Cristo como el único que va a reformar y a transformar tu vida completamente. Y Pablo lo deja claro, cuidadito y sigas otra doctrina, porque cuando sigas esa doctrina vas a causar división y tropiezo. Es que yo no creo que esto deba ser así porque yo pienso, mira, ¿es bíblico? Sí, no, no es bíblico, no te voy a no te vamos a escuchar. Y esa debe ser nuestra postura. Y Pablo cierra así esa carta y así termino yo, ¿verdad? También el libro de Romanos, invitándote, hermano, de verdad, a que vayas a la palabra. Está bien que vayas y escuches de repente en internet otros predicadores, pero eso no debe ser tu alimento. Hay tanta confusión, hay muchas voces hablando. Y entre tantas voces,
tú puedes ser confundido y puedes causar división y tropiezo porque no estás yendo a la única regla de fe para tu vida, que es esto. Esto es lo único de verdad que debe regir tu vida. Saca el humanismo de tu vida, saca, ¿verdad?, todas aquellas cosas que aparentemente sirven, pero que al final están centradas en el hombre, y céntrate en el Evangelio de Cristo. Eso es lo que nos pide Dios. Y eso es lo que yo te suplico como cristiano que tú hagas, para que el día de mañana, cuando venga el lisonjero, el que habla palabras suaves, tú puedas detectar y decir, esto no es cierto. De otra forma, lamento decirte que la corriente te va a jalar y vas a ser timado, vas a ser engañado, vas a ser usurpado, usado por todo este tipo de personas, ¿vale? Miren, hay hermanos, ya con esto cierro, que incluso, y sí lo voy a decir, hay un programa que tengan cuidado, que se llama La Maratónica. Hay para los que les guste ver canales cristianos, también tengan cuidado. Y esa maratónica yo le puse la atracónica, porque tú pactas con Dios, mandas billullo, y entonces se suelta la bendición de Dios para tu vida y se va a empezar a arreglar muchos de tus problemas. Los problemas en tu vida se van a arreglar cuando te apartes del pecado. Esa es la verdad. Así que aguas, ¿vale? Pongan atención. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, quiero darte muchas gracias. Quiero darte gracias por tu misericordia. Quiero darte gracias por tu bondad. Habla a nuestro corazón y a nuestra vida, Señor. Finalmente, Padre, la fe de cada uno de nosotros se va a desarrollar en la intimidad, pero también en la medida que vayamos a la palabra. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay una certeza y una convicción que ha venido o viene de estar en tu palabra, de creer tus promesas, Señor. Sabemos, Padre, que mientras más se acerca tu venida, más engaño, más mentira, más filosofías huecas pero sutiles se van a infiltrar en la iglesia. Más, Padre, programas, más humanismo, que en la práctica parece loable, que parece de buen nombre, que parece incluso sabio, pero que al final pretenden quitar del centro a Jesucristo. Tu palabra es cristocéntrica y siempre nos va a llevar a Jesucristo como el único que puede transformar nuestras vidas, como el único que puede darnos salvación, como el único camino, como el único medio para llegar al Padre. No nos dejes apartar nuestra mirada de esto. Líbranos, bendito Dios, de aquellos que solamente traen lisonjas y palabras suaves, y que escucharlos hablar, bendito Dios, incluso en el Antiguo Testamento tú hablas, es como escuchar un cantor, un encantador, alguien que es grato estar escuchando. Líbranos de todo esto, pero sobre todas las cosas, a través de tu Espíritu Santo, inquiétanos, muévenos para que cada día vayamos a tu palabra. De la misma manera que buscamos otras cosas, busquemos tu palabra, porque solo ella va a ser el ancla firme de nuestra fe, para poder resistir el día malo y para poder estar alertas cuando alguien está procurando destruir nuestra fe. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.